¿Ok? Entonces, yo lo tengo ya elaborado porque me demoraría mucho volverlo a elaborar o elaborarlo en línea y lo vamos a plantear de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Voy a copiarlo, lo tengo en un Word y voy a copiarlo acá. Mira, miren, todos nosotros somos hombres de leyes, mujeres de leyes y sabemos de los temas que vamos a tratar en este ejemplo. ¿Qué le voy a decir? Como ven, es un prompt un poquito largo, un poquito, pero le voy a decir esto. Necesito que me respondas como 3 expertos en derecho penal y procesal penal peruano. Si yo soy de México, Argentina, España, Colombia, le diré pues que me resuelva de acuerdo a la normativa que yo quiero. Luego le digo, cada uno de ellos, pensamiento arboráceo, ¿ah? O pron arboráceo, voy a plantear como un árbol varias teorías, varias hipótesis. Cada uno de ellos va a plantear una hipótesis distinta sobre el resultado del siguiente problema. Es importante que cada uno plantee una línea de razonamiento distinta, ¿no? No vas a plantear los tres la misma línea de razonamiento. No, cada uno una línea de razonamiento distinta. Cuando hayan terminado, quiero que continúes con la conversación entre ellos, entre estos 3 expertos, para que contrasten los diferentes resultados y lleguen a una conclusión consensuada, o sea, a un acuerdo. Es importante que haya vocación de aceptar la posición más razonable por parte de los demás. Es decir, que no queden en su dicho, sino que se pongan de acuerdo y al final escoja uno. Eso es lo que le estamos diciendo. Escoja una respuesta. Es importante que esta conclusión sea, y ahí le decimos qué resultado queremos, cómo quiero que me presente el resultado. Ya, en este sentido va a decir, la conclusión sea, 2 puntos. La respuesta tiene que ser una conclusión sobre si se debe aplicar el artículo 197, inciso 1, o el artículo 196 en concurso ideal con el artículo 416. ¿Sí? ¿Cuál es el artículo 197, inciso 1? Es una modalidad de estafa mediante simulación de juicio, ¿no? O sea, fraude procesal. Entonces, el artículo 197, inciso 1, una modalidad de estafa mediante simulación de juicio. Muy bien. ¿Se debe aplicar eso o se debe aplicar el artículo 196, que es el tipo base de estafa del Código Penal peruano, en concurso ideal con el artículo 416, que el artículo 416 es fraude procesal? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Quiero que me respondas. O se aplica el 197.1, estafa con simulación de juicio, o se aplica el 196 tipo base en concurso ideal con el delito 416, fraude procesal. Esa debe ser tu respuesta, una u otra. Muy bien. Quiero que me demuestres todo el proceso de la conversación en tablas. Como son 3 expertos, vamos a hacer una tabla, ¿no? Con las 3 conversaciones. Donde cada columna veamos la intervención en la conversación de cada uno de los expertos. Cada tabla. Muy bien. Finalmente, sugiere la respuesta consensuada como resultado final. Lo que se pongan de acuerdo como resultado final. Me lo vas a entregar. El problema es el siguiente. Ahí recién le planteo el problema. La estructura de arriba, puede ser un ejemplo, recién planteo el problema. Hay que saber plantear el problema también para que sea entendible, ¿no? Muy bien. En este caso vamos a plantearlo así. Juan y su hermano Jorge son acusados de estafa mediante fraude procesal. ¿Ok? Estafa mediante fraude procesal. Por haber despojado a María de su propiedad, simulando un juicio. ¿Ah? Por haber despojado a María de su propiedad, simulando un juicio. No se olviden que este es el presupuesto del 197U. Se debe tener en cuenta, o se debe tomar en cuenta,
el artículo 48 sobre concurso ideal de delitos, el principio de legalidad, el principio de especialidad y además debe tomarse en cuenta el principio de presunción de inocencia y el principio de la ley más favorable al procesado. Muy bien, ya le dijimos los principios. Puedo decirle también, pero eso ya lo vemos en otro ejemplo, ¿ya? Que use la jurisprudencia tal, es cuestión de darle el entorno. Muy bien, entonces, repasemos un poquito el esto. Le estoy diciendo que se presente como 3 expertos en derecho penal, cada uno va a plantear una hipótesis, luego van a discutir, van a dar una respuesta consensuada, le especifico cómo debe ser la respuesta, muy bien, le especifico cómo puede ser la respuesta, ¿no? Le digo que muestre la conversación y el debate interno entre ellos y luego le digo, le planteo el problema. Y además le doy el contexto o los principios externos o concomitantes que rodean nuestro ordenamiento penal, ¿no? Como los principios generales del derecho, solo se los nombro porque los va a buscar definitivamente, ¿no? Y bueno, y vamos a ver qué cosas va a tomar en cuenta. Muy bien, démosles clic y veamos qué nos responde. Bueno, comienza a armar la tabla. Comienza a armar la tablita. Y me da la respuesta consensual. Muy bien. Dice, por supuesto, procederé a representar la conversación entre los 3 expertos en Derecho Penal y Procesal Penal peruano, planteando hipótesis diferentes sobre el resultado del problema planteado. Luego facilitaré la discusión entre ellos para llegar a una conclusión consensuada. Muy bien. Si se debe aplicar el artículo 197.1 o el artículo 196 en concurso ideal con el artículo 416. Muy bien. ¿Qué dice el experto 1? Dice, el experto 1 argumenta que se debe aplicar el artículo 197, inciso 1 del Código Penal, sostiene que la simulación de juicio se ajusta directamente al delito de fraude procesal, que implica una manipulación fraudulenta en un proceso legal. Menciona que el principio de legalidad exige una interpretación específica de la ley. Interesante el planteamiento del experto 1, ¿no? El experto 2 sostiene que se debe aplicar el artículo 196 en concurso ideal con el 416 del Código Penal. O sea, vamos a juntar ambos tipos penales. Argumenta que la esencia del caso está en el engaño patrimonial a través de la simulación de juicio, lo que encaja mejor en el delito de estafa, destacando el principio de especialidad y la protección del patrimonio. Muy bien. Bueno, sí, el bien jurídico protegido es el patrimonio, pues, ¿no? El experto 3 nos dice que opina que la respuesta adecuada es aplicar el artículo 196 también en concurso con el artículo 416 del Código Penal. Considera el principio de presunción de inocencia y el principio de la ley más favorable al procesado. Argumenta que la simulación de juicio involucra engaño patrimonial y que esta interpretación respalda los derechos del acusado. Ahora, dice, facilitaré la discusión entre los 3 expertos para llegar a una conclusión. Y acá está la discusión. El experto 1, ¿qué dice? Mantiene su posición de aplicar el artículo 197, inciso 1, basado en la manipulación fraudulenta de un proceso legal que se ajusta al fraude procesal. Subraya la importancia del principio de legalidad. Fíjense ustedes, vamos a ver cómo si estamos de acuerdo con cuál de los expertos. El experto 2 mantiene su posición de aplicar el 196 concurso ideal con el 416 basado en el engaño. El experto 3, ¿ya? Y se basa en el principio de especialidad. O sea, para este experto es, por principio de especialidad, se debe recurrir por separado a cada uno de los delitos. Aunque no estoy de acuerdo, pero bueno, a ver, veamos qué más dice. Y el experto 3 insiste en la aplicación también del 196 en concurso ideal con el 416, pero considera que el principio de presunción de inocencia y el principio de la ley más favorable al procesado son lo que se debe aplicar. Argumenta que esta interpretación respalda los derechos del acusado. No estoy de acuerdo, no sé qué ha pasado ahí porque no ha visto el tema de las penas, ¿ya? Pero vamos a ver. Vamos a ver la conclusión consensuada.
Luego de una discusión profunda y tomando en cuenta el principio de la ley más favorable al procesado, los expertos llegan a la conclusión consensuada de que se debe aplicar el artículo 196 y en concurso ideal con el 416 del Código Penal. Reconocen que el engaño patrimonial es la esencia del caso y que esta interpretación es más beneficiosa para el acusado. Aceptan la relevancia del principio de la ley más favorable en esta interpretación. Muy bien, esos son. ¿Ya? Y nos dice que la respuesta consensuada es aplicar el artículo 196 en concurso con el 416. Pero a ver. Perdón. Sí, el artículo 196 en concurso ideal con el artículo 416 del Código Penal. Muy bien, y nos dice que espero que esta representación de la conversación entre los tres expertos y la conclusión consensuada sea lo que estabas buscando. Muy bien, pero nosotros sabemos que el artículo 197, inciso 1, nos dice que la modalidad de estafa, ¿no? Utilizando simulación de juicio, que es fraude procesal, tiene una pena de 1 año, si no me equivoco, ¿no? De 1 hasta 3 a 4 años. Sin embargo, si yo hago concurso de delitos entre el 196 y el 416, me voy a ir a más o menos a 5 o 6 años. Por lo tanto, no se aplica lo que dice acá, ¿no? Que sería la ley más favorable al procesado. No se aplicaría, ¿correcto? Entonces yo puedo replantearle la pregunta.